Las condiciones sociales que están sacudiendo algunas ciudades de los Estados Unidos, incluso Argentina, es básicamente de su rechazo a la ley de Dios y el gobierno mediador de Jesucristo. Al fin y al cabo, la Biblia nos enseña que estas cosas sucederán y seguirán de mal en peor, pero la historia de la redención no termina allí. También nos dice que el fin de la historia está al lado de nosotros, la Iglesia de Cristo. Y la razón es porque Cristo reina y todas las naciones están en la obligación de reconocerlo y darle honor. El rechazar a Cristo como mediador, los gobernantes están en un estado de rebelión y la maldición de Dios sobre sus naciones. A continuación comparto, en resumen, el capítulo 1. Jesús es el gobernador moral de las naciones, de la obra del reverendo John Marius Wilson, el magistrado bíblico, o el dominio de Cristo sobre las naciones, con examinación de las instituciones civiles de los Estados Unidos. Su autoridad se declara expresamente ser ilimitada, dice a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 18. Todo el poder, autoridad, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y en Juan capítulo 17, versículo 2, como tú le has dado la potestad sobre toda carne. Hablando por su apóstol inspirado, el Redentor dice en Efesios capítulo 1, versículo 22, y sometíos todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Y de nuevo en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 27, porque Él ha puesto todas las cosas bajo sus pies. Estos textos hablan de su autoridad mediadora, porque se refieren a un poder que se le ha dado. No se puede decir de Él que reciba la autoridad en su carácter esencial como Dios, pues como Dios, Él posee un derecho no derivado y eterno para gobernar todas las cosas. También se afirma que esta autoridad mediadora es absolutamente sin límites, que toda la creación en toda su extensión y magnificencia se somete a Jesucristo como mediador. Dominio sobre las naciones, como tales, las naciones pertenecen a Él. Él es el príncipe de los reyes de la tierra, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Él es Rey de reyes y Señor de señores, según Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Los gobernantes de los reinos y repúblicas de este mundo son, en estos textos, designados por sus títulos distintivos. Estos títulos importan dignidad oficial y el poder. En ese carácter se dice de ellos, que son señores y reyes, magistrados, civiles, son los súbditos del gobierno principesco y señorío soberano, y la autoridad real del Mesías. ¿Podría algo ser más explícito? Las palabras no pueden transmitir más expresamente el hecho de que Cristo Jesús reina sobre los reyes y los magistrados en su carácter oficial, o lo que es lo mismo que las naciones en sus operaciones nacionales, realizadas a través de la instrumentalidad de funcionarios legislativos y ejecutivos, están obligadas a conformarse a la voluntad de Cristo. Por otra parte, estos títulos pertenecen a Cristo tal como Él es el Mesías. Él es el príncipe de los reyes de la tierra, es en el mismo carácter en el cual Él es el testigo fiel y primogénito de los muertos. Se trata del Cordero, es decir, Rey de reyes y Señor de señores. Este nombre está escrito en su vestidura y sobre su muslo. Él ha comprobado para sí mismo trayendo justicia eterna para su pueblo. Y esta es nuestra naturaleza que Dios le exaltó. Sus títulos están inscritos en su humanidad.
Se requieren gobernantes civiles para rendirles fidelidad y servicio. El segundo salmo contiene una llamada más distinta y puntiaguda. Se dirigió a los gobernantes civiles para reconocer a Jesucristo en su oficio real. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestaciones, jueces de la tierra, besad al Hijo. Salmo capítulo 2. No se nos deja en duda de si este salmo habla de Cristo. A menudo se le aplica al Nuevo Testamento. Los versos citados se dirigen a los magistrados por sus títulos oficiales. Se les ordena a besar al Hijo para expresar su respeto por Él y jurar lealtad a Él, a veces por anuncios proféticos, que serán el caso cuando las naciones sean traídas por la influencia de la verdad divina y por la efusión del Espíritu, a que reconozcan el gobierno de Dios. Como el Salmo 72, los reyes de Tarsis y de la isla traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. En Isaías capítulo 49, verán reyes y se levantarán, príncipes también adorarán, porque el Señor que es fiel, el Santo de Israel, y Él te escogerá. También muchas veces insinuaciones similares de deber nacional se producen en forma de amenazas denunciadas contra las naciones que se niegan a reconocerlo, como el Salmo capítulo 72. Sus enemigos lamerán el polvo. E Isaías capítulo 60. La nación o el reino que no te sirviere perecerá. Esas naciones serán asoladas. La Biblia contiene leyes dirigidas a las naciones y gobernantes para su dirección en asuntos civiles. La Biblia es la palabra de Cristo, el espíritu con que se inspiraron los profetas del Antiguo Testamento. Fue el espíritu de Cristo. Y desde el prólogo de la ley moral, yo soy el Señor, tu Dios, afirmamos que esta ley vino a Israel y viene a nosotros, sale de la boca de Cristo, y por tanto se proclama de nuevo a la humanidad por su autoridad. La Asamblea de Westminster fue un consejo de teólogos y miembros del Parlamento inglés y de Escocia, designados entre los años 1643 y 1653 para reestructurar la Iglesia de Inglaterra. Han parafraseado así el prefacio de la ley moral en los siguientes términos: porque Dios es el Señor y nuestro Dios y el Redentor, por lo tanto estamos obligados a guardar todos sus mandamientos. La ley de los 10 mandamientos es vinculante con toda seguridad a las naciones. Jesucristo es, en su carácter de mediador, el juez de toda la humanidad, en todas las relaciones. Dios el Padre ha dado el juicio al Hijo. San Juan capítulo 5 versículo 23 y el versículo 27 dice que en esta transacción Él es visto como mediador y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No solo el juicio final está comprometido con Él, pero Él va adelante. Incluso ahora, como juez entre las naciones, observas tus obras, los visita por sus pecados y premia su obediencia. El apóstol Juan lo vio como el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que recibe el libro sellado de los propósitos divinos en relación con la Iglesia y las naciones hasta el fin del mundo. Él abrió el libro y cabalgó como Rey de los santos de las naciones y como Señor del reino de la providencia, para dar eficacia a su evangelio y para ejecutar juicio sobre todos sistemas hostiles, idólatras y tiránicos, civiles y eclesiásticos. Y este personaje ejecuta la sentencia de los sellos, las trompetas y las copas del Apocalipsis, y trae ese tiempo feliz, cuando los reinos de este mundo se convertirán en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Y en el último día,
Dios por medio de él juzgará al mundo. Si el dominio mediador del Mesías no se extiende a las cosas civiles, entonces la gran mayoría de los cristianos de todos los países y de todas las épocas han sido culpables de darle a él un servicio idólatra. El hecho de que la gran mayoría de los discípulos de Cristo han admitido en todas las edades esta doctrina no puede ser negado. Hay que reconocer que naciones cristianizadas han reconocido siempre abierta y públicamente la autoridad de Cristo y la ley, muchos de ellos por solemnes pactos públicos. Ahora recordemos, el Salvador de los pecadores no es un mero candidato a un cargo político. Él no puede tener derechos que se le confieren por los hombres. Si él no tiene derecho por el don del Padre para gobernar una nación, no puede recibir tal derecho por acto de la nación. El tratar de conferirle a él sería insultar la majestad e incurrir en la ira de los cielos. ¿Acaso puede creerse que los cristianos que han en tiempo de la Reforma Protestante, cuando la luz de la verdad brilló con más brillantes, comprometido sus intereses nacionales, el mantenimiento de Cristo, y han juramentado por un pacto a tener Cristo como su Señor y se comprometieron a Él, en todo esto estaban actuando en parte como idólatras? Claro que no puede ser. No eran, de hecho, infalibles, pero no se puede decir que se quedaron de este modo para deshonrar a Jesucristo. Eso es imposible. No, en todo esto. Ellos lo honraron. Ellos obedecieron su mandato y la del Padre, y la influencia de su autodedicación en todas las cosas para el servicio divino. Todavía se ve y se sentía en medio de muchas decadencias y corrupción, y en esas tierras donde, en el momento de la Reforma, esta verdad fue más conocida y aplicada correctamente, no ha habido el menor declinación. Si Jesús reina, Él ha recibido un reino glorioso. Los ángeles en los cielos, los hombres de la tierra y los demonios en el infierno están sujetos a Él. Las aves del aire, pescado del mar, el sol, la luna, las estrellas, vientos, lluvias, todas las criaturas son siervos de Él, porque Él se ha humillado a sí mismo. Dios lo ha exaltado. Bendiga al Señor todo su pueblo. Dios lo ha exaltado, porque su deleite está en la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche, según Salmo capítulo 1, versículo 2. En otra versión podemos leer: Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian de día y de noche. La gracia engendra deleite en Dios y el deleite en su meditación. La meditación es un poder en el que se encuentran los elementos esenciales del cristianismo y que nutre su propia sangre vital. Para que el salmista pueda mostrar cuánto está habituado el cristiano a esta bendita obra de meditación, añade: en su ley medita de día y de noche. No sino que a veces Dios da tiempo para nuestra vocación, concede un poco de descanso, pero cuando se dice que el hombre cristiano medita de día y de noche, el significado es que con frecuencia está muy familiarizado con el deber. Es un mandato de Dios orar sin cesar. El significado, como está escrito en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Pero el significado no es que debamos estar siempre orando, sino que debemos dedicar un tiempo a la oración todos los días. Un cristiano piadoso es un cristiano que medita la palabra de Dios. Salmos capítulo 119, versículo 15 dice: en tus mandamientos meditaré. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 15, medita en estas cosas. La meditación es masticar las verdades que hemos escuchado. Las bestias de la ley antigua que no rumía eran inmundas. El profesor que no rumía por medio de la meditación será contado como inmundo.
La meditación es como regar la semilla, hace florecer los frutos de la gracia. La meditación de la palabra es el retiro del alma de sí misma para que con un pensamiento serio y solemne en Dios, el corazón se eleva a los efectos celestiales. Un cristiano cuando va a meditar su palabra debe encerrarse del mundo. El mundo estropea la meditación. Cristo fue solo a la ladera de la montaña para orar. Mateo capítulo 14, versículo 23 dice que entonces ve a un lugar solitario. Jesús va a un lugar solitario cuando vayas a meditar. Isaac salió a meditar en el campo. Se apartó y se retiró para poder caminar con Dios por medio de la meditación. Zaqueo tenía la intención de ver a Cristo y salió de la multitud. Corrió delante y se subió a un árbol sicomoro para verlo, según San Lucas. Entonces, cuando queremos ver a Dios, debemos salir de la multitud de los negocios terrenales. Debemos trepar al árbol por el retiro de la meditación y ahí tendremos la mejor perspectiva del cielo. Cuando una partícula que se ha metido en nuestro ojo dificulta nuestra vista. De la misma manera, cuando los pensamientos mundanos, como motas, se introducen en la mente, que es el ojo del alma, no puede mirar tan fijamente al cielo mediante la contemplación. Por lo tanto, como cuando Abraham fue a sacrificar, entonces dijo Abraham a sus siervos: espérate aquí con el asno, según Génesis capítulo 22, versículo 5. Así, cuando un cristiano está subiendo al monte de la meditación, debe dejar todos los cuidados seculares al pie de la colina, para que esté solo y de vuelta en el cielo. Si las alas del pájaro están llenas de baba, no puede volar. La meditación es el ala del alma. Cuando un cristiano es bañado por la tierra, no puede volar hacia Dios sobre esta ala. En la meditación debe haber una permanencia de los pensamientos sobre el objetivo. Un hombre que cabalga rápido por un pueblo o aldea no le importa nada. Pero un artista que está mirando una pieza curiosa ve todo el retrato de la misma. Observa la simetría y la proporción. Se preocupa por cada sombra y color. Un profesor carnal, revoltoso, es como el viajero. Sus pensamientos viajan apresuradamente. No le importa nada de Dios. Un cristiano sabio es como el artista. Ve con seriedad y reflexiona sobre las cosas de Dios. Lucas capítulo 2 dice: pero María guardaba todas estas cosas y la meditaba en su corazón. Un cristiano entra en meditación, como un hombre entra en el hospital para ser sanado. La meditación sana el alma de su muerte terrenal. El mismo Dios que nos ha pedido que creamos, nos ha pedido que meditemos. Josué capítulo 1 versículo 8 dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que en él meditarás de día y de noche. Estas palabras, aunque fueron dirigidas a la persona de Josué, sin embargo, concierne a todos nosotros, como la promesa hecha a Josué concierne a todos los creyentes. Josué capítulo 1 versículo 5 comparado con Hebreos capítulo 13 versículo 5, así que este precepto hecho a la promesa de Josué, meditarás en este libro de la ley, abarca a todos los cristianos. Podemos concluir que es un buen deber, porque va contra la corriente de la naturaleza corrupta. Como dijo alguien, ¿sabrán que el Evangelio tiene razón? Lo que Nerón persigue. Somos rápidos para escuchar, pero lentos para meditar. Pensar en el mundo, si fuera todo el día, es delicioso. Pero cuanto a la meditación de la Biblia, ¿cómo disputás el corazón con este deber? La memoria de Aristóteles llama el escriba del alma. Se siente y escribe todas las cosas que se hacen. Cualquier cosa que leemos o oímos, la memoria se registra. Por tanto, Dios hace todas sus maravillas para recordarlas. Parece haber cierta analogía y semejanza entre la meditación y la memoria, pero concibo que hay una doble diferencia. La meditación tiene más dulzura que el simple recuerdo.
La memoria es el cofre o armario para encerrar una verdad. La meditación es el paladar para alimentarse de ella. La memoria es como el arca en la que estaba guardado el maná. La meditación es como el maná que Israel comió. Cuando David comenzó a meditar en Dios, le resultó como la comida más deliciosa, según el Salmo capítulo 63. Los atributos de Dios son los diversos rayos mediante los cuales la naturaleza divina nos ilumina. Y hay 6 atributos especiales en la que debemos fijar nuestras meditaciones. Medita en la omnisciencia de Dios. Su ojo está continuamente sobre nosotros. Tiene una ventana abierta a la conciencia. Nuestros pensamientos se revelan ante Él. Él puede oír las palabras que hablamos. Dice, Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar, Padre mío, carro y fuerzas conductoras de Israel. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 12. Se le describe con 7 ojos para mostrar su omnisciencia. Dice, seguirías viendo todo lo que hago sin tomar en cuenta mi pecado. Job capítulo 14 versículo 16. La palabra hebrea significa tener una cuenta exacta. Se dice que Dios cuenta nuestros pasos cuando hace una observación precisa y crítica de nuestras acciones. Dios establece cada paso de nuestras vidas y, por así decirlo, mantiene un libro diario de todo lo que hacemos y lo anota en el libro. Medita mucho sobre esta omnisciencia. La meditación sobre la omnisciencia de Dios sería un buen medio para hacer sincero el corazón. Dios ha puesto una ventana en el pecho de todo hombre. ¿No ve Dios todo lo que hago y cada paso que doy? Dice Job capítulo 31. Si albergo pensamientos orgullosos y maliciosos, si miro mi propio interés más que el de Cristo, si hago malabarismo con mis arrepentimientos, el Dios del cielo se da cuenta. La meditación sobre su omnisciencia haría al cristiano sincero, tanto en sus acciones como en sus objetivos. Solo un tonto se atrevería a ser un hipócrita ante Dios. Medita en la santidad de Dios. La santidad es el manto bordado que Dios usa. Es la gloria de la deidad, según Éxodo, glorioso en santidad. La santidad es la perla más oriental de la corona del cielo. Dios es el modelo y modelo de santidad. Esta primaria y originalmente en Dios, como la luz del sol. También puede separar el peso del plomo o el calor del fuego, como la santidad de la naturaleza divina. La santidad de Dios es aquella por la cual su corazón se levanta contra cualquier pecado, por ser lo más diametralmente opuesto a su esencia. Habacuc capítulo 1 versículo 13 dice, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. Medita mucho sobre este atributo. La meditación en la santidad de Dios tendrá este efecto. Sería un medio para transformarnos a semejanza de Dios. Hay una historia de un hombre deforme que puso hermosos cuadros delante de su esposa para que al verlos pudiera tener hermosos hijos. Y así lo hizo. Sea como fuere, mientras contemplamos por medio de la meditación los rayos de la santidad que son gloriosamente transparentes en Dios, creceremos como Él y seremos santos como Él es santo. La santidad es una cosa hermosa. Según el Salmos capítulo 110, nos pone una especie de brillo angelical. Es la única moneda que pasará corriente en el cielo. Por la meditación frecuente sobre este atributo somos transformados a la imagen de Dios. Medita en la sabiduría de Dios. Se le llama, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, según 1 Timoteo capítulo 1 versículo 17. Su sabiduría resplandece en las obras de la providencia, se sienta al timón y guía todas las cosas con regularidad y armonía. Saca la luz de las tinieblas, puede dar un golpe recto con un palo torcido, puede valerse de la injusticia de los hombres para hacer lo que es justo. Es infinitamente sabio, nos quebranta con las aflicciones y sobre estos pedazos rotos del barco nos lleva a salvo a la orilla.
medita en la sabiduría de Dios. La meditación en la sabiduría de Dios calmaría dulcemente nuestros corazones. Cuando vemos que las cosas van mal en un estado, el Dios omnisciente tiene las riendas del gobierno en su mano. Ya quien quiera que gobierne el país, Dios sabe cómo hacer que todo salga bien. Su trabajo será hermoso en su temporada. Cuando las cosas van mal para nosotros en particular, la meditación en la sabiduría de Dios hace que nuestros corazones se calmen. El Dios sabio me ha puesto en esta condición, ya sea por salud o enfermedad. Su sabiduría lo ordenará de la mejor manera. Dios hará de oro todas las cosas. Serán beneficiosas y medicinales para mí. O el Señor expulsará algún pecado o ejercerá alguna gracia. La meditación en esto silenciaría los murmullos. Medita en el poder de Dios. Su poder es visible en la creación. Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga a la tierra sobre la nada, según Job capítulo 26. ¿Qué no puede hacer nuestro Dios? Nada puede enfrentarse a un poder creador. No necesita ningún asunto persistente sobre el que trabajar. No necesita instrumentos para trabajar. Puede trabajar sin herramientas. Él es quien los ángeles cubren sus rostros y los reyes de la tierra arrojan sus coronas. Él es quien sacude la tierra de su lugar y tiembla sus cimientos, dice Job capítulo 9. Un terremoto hace temblar la tierra sobre sus pilares, pero Dios puede sacarla de su lugar. Dios puede, con una palabra, soltar las ruedas y romper el eje de la creación. Puede suspender los agentes naturales, detener la boca del león, hacer que el sol se detenga, hacer que el fuego no arda. Jerjes, el monarca persa, arrojó grilletes al mar, como si hubiera encadenado las grandes olas. Pero cuando Dios manda, los vientos y el mar le obedecen. Si habla la palabra, aparece un ejército multitudinario, como las estrellas. Si golpea con el pie, una multitud de ángeles se encuentran actualmente en batalla. Él levanta un estandarte. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo, dice Hebreos capítulo 10. Como un león destroza a sus adversarios, dice Salmo capítulo 50. Oh, medita en este poder de Dios. Sus mismos enemigos se levantarán en armas para vengar su pelea. Isaías capítulo 5, versículo del 5 al 6 dice: Pues bien, ustedes son mi viña, y ahora le diré lo que pienso hacer. Dejaré de protegerlos para que lo destruyan. Derribaré sus muros para que los pisoteen. Los dejaré abandonados y pasarán hambre y sed, y no los bendeciré. ¿Quién provocaría a este Dios? Es una cosa terrible caer en las manos de Dios viviente, según Hebreos capítulo 10. Como un león destroza a sus adversarios, Salmos capítulo 50. Oh, medita en este poder de Dios. La meditación en el poder de Dios sería un gran apoyo a la fe. La fe de un cristiano puede anclar con seguridad sobre la roca del poder de Dios. Era el acertijo en Sansón. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura, según Jueces capítulo 14, versículo 14. Mientras meditamos en el poder de Dios, de este fuerte surge de dulzura. ¿Es fuerte tu corrupción? Dios puede romper la cabeza de este leviatán. ¿Es tu corazón tan duro como una piedra? Dios puede disolverlo. El Todopoderoso suaviza mi corazón. La fe triunfa en el poder de Dios. De esta fuerza surge la dulzura. Abraham, meditando en el poder de Dios, no se tambaleó por incredulidad. Sabía que Dios podía hacer fructificar un útero muerto y que los senos secos se podrán mamar. Medita en la misericordia de Dios. La misericordia es una disposición innata en Dios para hacer el bien, como el sol tiene la propiedad innata de brillar. El Salmo capítulo 86 versículo 5 dice: Tú, Señor, eres bueno y estás dispuesto a perdonar y lleno de misericordia para con todos los que te invocan. La misericordia de Dios es tan dulce que hace que todos sus demás atributos sean dulces. La santidad sin misericordia y la justicia sin misericordia serían espantosas. Los geógrafos escriben que la ciudad de Siracusa, en Sicilia, tiene una ubicación curiosa.
que el sol nunca se pierde de vista. Aunque los hijos de Dios están bajo algunas nubes de aflicción, sin embargo, el sol de la misericordia nunca se pierde de vista. La justicia de Dios llega a las nubes, su misericordia llega más allá de las nubes. Cuán lento es Dios para la ira, más tardó en destruir Jericó que en hacer el mundo. Hizo el mundo en 6 días, pero estuvo 7 días en derribar los muros de Jericó. ¿Cuántas flechas de advertencia disparó Dios contra Jerusalén antes de disparar su flecha destructora? La espada de la justicia a menudo permanece mucho tiempo en la vaina y se oxida, hasta que el pecado la saca y la afila contra una nación. La justicia de Dios es como el aceite de la viuda, que se derramó por un tiempo y cesó. La misericordia de Dios es como el aceite de Aarón, que no se puso sobre su cabeza, sino que corrió hasta las faldas de su manto. El Salmo capítulo 133, versículo 2 dice: entonces el aceite de oro de la misericordia de Dios no descansa sobre la cabeza de un padre piadoso, sino que a menudo se derrama sobre sus hijos, y así corre hacia abajo hasta la 3ª y 4ª generación. La meditación sobre la misericordia sería una piedra de carga poderosa para atraer a los pecadores a Dios mediante el arrepentimiento. Sería como un corcho a la red para evitar que el corazón se hunda en la desesperación. La misericordia surge de él con tanta naturalidad como el Hijo de los Padres. Dios se deleita en la misericordia. Juan Crisóstomo decía que a la madre le encanta que le dibujen los senos, y cuán deleitado es para Dios que se dibujen los pechos de la misericordia. La misericordia descubre al peor pecador. La misericordia viene no solo con la salvación en su mano, sino con la sanidad bajo sus alas. La meditación en la misericordia de Dios derretiría al pecador en lágrimas. Al leer un perdón que le envió el rey, se llenó de lágrimas y estalló en estas palabras: un perdón ha hecho lo que la muerte no pudo hacer, ha hecho mi corazón ceder. Medita en la verdad de Dios. La misericordia hace la promesa y la verdad la cumple. El Salmo capítulo 89, versículo 33 dice: con todo, jamás le negaré mi amor, ni mi fidelidad le faltará. Él es abundante en verdad, según Éxodo. Es decir, si Dios ha hecho una promesa de misericordia a su pueblo, estará tan lejos de faltar a su palabra. Dios a menudo hace más de lo que ha dicho, nunca menos. Él es abundante en verdad. Dios a veces puede retrasar una promesa, pero no la negará. La promesa puede permanecer mucho tiempo como semilla escondida bajo tierra, pero es todo el tiempo una maduración. La promesa de la liberación de Israel permaneció bajo tierra 430 años, pero cuando llegó el momento, la promesa no pasó ni un día más allá de lo provisto. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta, según 1 Samuel capítulo 15, versículo 29. El mundo depende del poder de Dios, y la fe depende de su verdad. Debemos ser sinceros en nuestras palabras, verdaderos en nuestros tratos. Al filósofo y matemático griego Pitágoras se le preguntó: ¿qué hace que los hombres sean como Dios? Él respondió: cuando digan la verdad. Las promesas de Dios son flores que crecen en el paraíso de las Escrituras. La meditación, como la abeja, absorbe su dulzura. Las promesas no nos sirven ni nos consuelan hasta que meditemos en ella. Las rosas que cuelgan en el jardín pueden dar un olor fragante, pero su agua dulce es destilada solo por el fuego. De la misma manera, las promesas son dulces en la lectura, pero el agua de estas rosas, los espíritus y la quinta esencia de las promesas se destilan en el alma solo meditando la palabra de Dios. El incienso, cuando se machaca y se bate, huele más dulce. Meditar es una promesa como el batir del incienso. La hace más fragante y agradable. Las promesas pueden compararse con una mina de oro, que solo se enriquece cuando se extrae el oro. Mediante la meditación de la Biblia, excavamos ese oro espiritual que se esconde en medio de la promesa.
El matemático italiano Gerolamo Cardan decía que cada piedra preciosa tiene alguna virtud oculta. Se llaman promesas preciosas. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 dice: y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. Cuando se aplican mediante la meditación, entonces aparece su virtud y se vuelven verdaderamente preciosos. El que pintó a Alejandro Magno lo dibujó con sus dedos sobre la cicatriz de su rostro. De la misma manera, Cristo pone el dedo de misericordia sobre las cicatrices de los santos. No tirará sus perlas por cada sustancia de tierra. Lo que hace que este amor de Cristo sea más estupendo es que no había nada en nosotros que excitara o atrajera su amor. Él no nos amó porque fuéramos dignos, pero amándonos nos hizo dignos. Cuán inmutable es el amor de Cristo. Él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo y los amó de la misma manera hasta el fin. Según Juan capítulo 13 versículo 1. Los santos son como letras de oro grabadas en el corazón de Cristo, que no se pueden borrar. Medita mucho en el amor de Cristo. La meditación en el amor de Cristo haría que nuestros ojos se llenaran de lágrimas por la crueldad de nuestro evangelio. Cuando Pedro pensó en el amor de Cristo por él, Cristo no podía negarle nada a Pedro. Sin embargo, podía negar a Cristo. Esto hizo que le lloraran los ojos a Pedro. Pedro salió y lloró amargadamente. La meditación en el amor de Cristo nos haría amar a nuestros enemigos. Jesucristo mostró amor a sus enemigos. Leemos sobre: en ese momento Dios mandó fuego y quemó el toro, la leña y hasta las piedras y el polvo. También el agua que estaba en la zanja se evaporó, según Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 38. Es habitual que el agua apague el fuego, pero que el fuego se seque y consuma el agua, que no era capaz de arder, esto fue milagroso. Cristo mostró tal milagro. Su amor ardía donde no había materia adecuada sobre lo que trabajar. Nada más que el pecado y la enemistad. Amaba a sus enemigos. El fuego de su amor consumió y lamió el agua de sus pecados. Oró por sus enemigos. Padre, perdónalos. Derrama sus lágrimas por los que derramaron su sangre. A los que le dieron de beber hiel y vinagre, le dio de beber su sangre, que perdona los pecados. La meditación sobre su amor debería derretir nuestro corazón de amor hacia nuestros enemigos. Agustín de Hipona dijo: Cristo hizo un púlpito de la cruz. La meditación en el amor de Cristo sería un medio de apoyo en caso de su ausencia. A veces le complace retirarse, como podemos leer en Cantar de los Cantares capítulo 5 versículo 16, que dice: al oír la voz de mi amado, sentí que me moría. Le abrí la puerta, pero él se había marchado, ya no estaba allí. Me dispuse a seguirlo, lo busqué y no lo encontré. Lo llamé y no me respondió. Sin embargo, cuando consideramos cuán completo e inmutable su amor, nos hará esperar con paciencia hasta que se manifieste dulcemente a nosotros. Él es amor y no puede abandonar a su pueblo por mucho tiempo. Puede que el sol se haya ido en un tiempo de nuestro clima, pero vuelve en primavera. La meditación en el amor de Cristo puede hacernos esperar el regreso de este sol de justicia. Podemos leer en Hebreos capítulo 10 versículo 37 que dice: muy pronto llegará el que tiene que venir, ya no tarda. Él es la verdad, por tanto vendrá. Él es amor, por eso vendrá. A la misma vez, en Romanos capítulo 5 versículo 12 podemos leer: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Por su traición, nuestra sangre está manchada. Esta culpa trae consigo vergüenza, pero ¿qué provecho sacaron? Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre, dice Romanos capítulo 6 versículo 21. No solo se imputa la culpa del pecado de Adán,
sino que se nos disemina el veneno de su naturaleza. Nuestra naturaleza virgen está contaminada. Si se mancha el corazón, ¿cómo pueden entonces las acciones ser puras? Si el agua del pozo está sucia, no se puede limpiar en el balde. Aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento, según Isaías capítulo 64. Somos como un paciente bajo el cuidado del médico que ni él está sano. Su cabeza está lesionada, su hígado está inflamado, sus pulmones están neutralizados, su sangre está infectada, sus pies están estropeados. Así es con nosotros, antes que venga la gracia salvadora. En la mente hay oscuridad, en la memoria hay deslizamientos, en el corazón hay dureza, en la voluntad hay terquedad. Han sido tan rebeldes y los he castigado tanto que ya no les queda un lugar sano. De pies a cabeza están cubiertos de heridas. Nadie se las ha curado ni vendado, ni les ha calmado los dolores con aceite. Se han quedado sin fuerza, dice Isaías capítulo 1. Un pecador engañado por el pecado no es mejor que un diablo en forma de hombre. Un pecado no se desecha fácilmente. Un hombre puede sacudirse tanto la piel de su cuerpo como el pecado de su alma. No hay forma de sacudir a esta víbora hasta la muerte. Oh, medita a menudo en este contagio del pecado. ¿Qué tan fuerte es ese veneno? Una gota que puede envenenar todo un mar. Qué venenosa y maligna era esa manzana, cuyo sabor envenenaba a toda la humanidad. Medita tristemente sobre esto. La meditación en el pecado haría que se cayeran las plumas del orgullo. Si nuestro conocimiento nos enorgullece, eso es pecado suficiente para hacernos humildes. La meditación en el cielo nos haría luchar por la pureza de corazón, porque solo los de limpio corazón verán a Dios, dice Mateo capítulo 5. Es solo un ojo claro que puede mirar un objetivo transparente y brillante. La meditación en el cielo sería un pilar de apoyo bajo nuestro sufrimiento. El cielo hará las paces por todos. Una hora en el cielo nos hará olvidar todos nuestros dolores. El sol seca el agua, así un rayo del glorioso rostro de Dios secará todas nuestras lágrimas. Millones de años representan solo cifras en la eternidad y no significan nada. ¿Qué palabra tan asombrosa es la eternidad? La eternidad para los piadosos es un Dios sin puesta de sol. La eternidad para los malvados es una noche sin salida del sol. La eternidad es un abismo que puede tragar todos nuestros pensamientos. Medite en esa escritura. E irán al castigo eterno, pero los justos irán a la vida eterna, dice Mateo capítulo 25, versículo 46. El alma que una vez aterrizó en la orilla celestial ha superado todas las tormentas. El alma glorificada se bañará para siempre en los ríos de placer. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. Salmos capítulo 16, versículo 11. Estaremos para siempre con el Señor, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Agustín de Hipona dice: Señor, me contento con sufrir dolores y tormentos en este mundo. Si pudiera ver tu rostro algún día, pero ay, si fuera solo un día, entonces ser expulsado del cielo, un agravamiento de la miseria. Pero esta palabra, para siempre con el Señor, constituye la guirnalda de la gloria. Un estado de eternidad es un estado de seguridad. Cuando le preguntaron al pintor griego Xiux de la época clásica, ¿por qué tardó tanto en pintar un cuadro? Él respondió: pinto para la eternidad. Los pensamientos de una condición irreversible después de esta vida nos harían orar y vivir como por la eternidad. Amados amigos, ¿qué peligros temporales ha eliminado Dios en tu vida? La casa de tu vecino se incendia, pero tu vivienda no. Otro está infectado por la pandemia, pero tú estás sano. Amigo, ¿contemplas las plumas doradas de protección que te cubran? Radio escuchas, ¿qué peligros espirituales ha prevenido Dios en tu vida? Cuando otros han sido envenenados por el error, tú has sido preservado. Dios ha hecho más por ti que por los ángeles caídos.
nunca les concedió el arrepentimiento, pero te ha esperado año tras año. Isaías capítulo 30, versículo 18 dice: Por tanto, nuestro Dios ama la justicia y quiere demostrarles cuánto los ama. En verdad, Dios ama a los que confían en Él y desea mostrarles compasión. No solo ha llamado a tu corazón en el misterio de la palabra, sino que te ha esperado en la puerta. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de tu vida. Puede orar conmigo, solo diga: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, consciente e inconsciente. Entra en mi corazón, te hago mi Señor y Salvador. Ven, Espíritu Santo, y toma desde hoy en más el control total de mi vida. Y escribe mi nombre y apellido en el libro de la vida eterna. Amén y amén. Si hizo esta sencilla oración, pero muy poderosa, creemos que nació de nuevo. Busca una iglesia donde se enseñe la Biblia, mantenga a Dios en primer lugar y Él los llevará a lugares que nunca has soñado. Esto fue Predicando en el Infierno, de José Antonio Silva. No te olvides darle like y compartir. Suscríbete a nuestro canal El Rincón de las Águilas.